Y continuamos en estos eventos de la COP16 en la Universidad del Valle. Hoy hablando sobre la naturaleza, hablando sobre restitución de derechos y hablando sobre el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto. Y nos acompaña hoy el investigador Gustavo Wilches. Investigador, muchísimas gracias por estar en la Universidad del Valle y bienvenido a la universidad. Muchas gracias, muy agradable siempre estar acá en este entorno tan grato por muchas razones, entre otras por la razón de la naturaleza tan linda que hay acá. Profesor, hoy vamos a hablar de la naturaleza como sujeto de derechos y también como víctima del conflicto armado. Háblenos un poco de eso y el significado que tiene ese reconocimiento. Bueno, desde hace muchos años, desde los inicios del ambientalismo, se está insistiendo muchísimo, y en Colombia, en el hecho de que la paz hay que hacerla no solamente entre seres humanos, sino hay que hacerla con la naturaleza. Por ahí anda un artículo mío del año 2012 que comienza diciendo que el maestro Darío Echandía decía que cuando estábamos en plena violencia política, decía que cuándo podremos volver a pescar de noche. Y entonces mi pregunta en ese entonces era si cuando podamos volver a pescar de noche todavía quedará algo que pescar. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es la conciencia de que entre los seres humanos solos no podemos. No podemos no solamente hacer la paz en Colombia, sino que no podemos seguir en este planeta si no nos aliamos con la naturaleza. Por ahí también yo me he dedicado a reciclar artículos y textos de hace muchos años que escribimos en el ambientalismo previo a la Constitución del 91, que se llama Nuestro compromiso político con el cosmos. Y aquí hay otra cosa muy interesante sobre todo el tema del reconocimiento de la naturaleza, de los ríos, de los volcanes, de los territorios como sujetos de derecho. Es que es muy interesante, pero resaltar que a la naturaleza no está a la espera de que salga un fallo judicial reconociendo el río, reconociendo el humedal como sujeto de derechos, sino que cuando hay algún desastre generado por motivos hidrometeorológicos, un río que se desborda, una montaña que se derrumba, basta averiguar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua, qué derechos fundamentales le han sido violados a la ladera, qué derecho fundamental le fueron violados a esa pareja Nevado del Ruiz, Comandá y Río Lagunilla para que produjera el desastre de Armero en 1985. Y fue básicamente el derecho a la intimidad, porque ya dos veces antes, en el mismo sitio donde en 1985 se destruyó Armero, ya habían sido destruidos otros asentamientos humanos, y ya había advertido el volcán y ya había advertido el río que ahí no nos podíamos establecer los humanos, porque ese era un espacio que ellos se habían reservado para ellos, para que por ahí bajaran sus flujos de lodo. O sea que la naturaleza hay que aprender a consultarla por las buenas para no obligarla a que proteste por las malas. Profesor, muchísimas gracias por sus palabras, y bueno, con esta reflexión pues vamos a estar en este foro hablando sobre naturaleza, hablando sobre restitución de derechos de la naturaleza y hablando del reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto. Aquí en este evento enmarcado en la COP16, porque la Universidad del Valle está en la COP de la gente.